Bienvenidas y bienvenidos a Sin Código. Ciencia, tecnología e inteligencia artificial en un solo lugar. Con Ignacio Contín, todos los miércoles de 18 a 19 por la radio pública. ¡Empecemos! Bienvenidos a todos y a todas las personas que nos están viendo por Twitch o escuchando por la radio, ya que hace pocas semanas volvemos a tener la... ¿Cómo se dice? La antena, perfecto. Gracias, Rana, que está del otro lado. Así que bueno, vamos a una nueva entrevista, un nuevo capítulo hoy en Sin Código. Estamos, bueno, con una persona que ya fue nombrada en varias entrevistas y hoy tenemos el honor de que esté acá presente para tirarle una batería de preguntas y ver, bueno, que nos cuente un tema recontra interesante. Pero antes que nada voy a presentarlo a Juan Montagnino, que es el fundador de Econep, Energías Renovables, Ingeniería. ¿Bien dicho? Perfectamente bien dicho. Bien. A Juan Montagnino, entonces, que está acá hoy en el programa y nos va a contar. Yo lo que más creo que le voy a preguntar, pero seguramente vayamos por muchos lados, es un tema que me interesa mucho, que son los paneles solares, ¿no? Y que ya los hemos nombrado en otros programas en relación a una empresa de acá de Luján. Pero sin hacer mucho spoiler, le voy a dar la bienvenida. Hola Juan, ¿cómo andás? Bien, contento de estar acá, el honor es mío, agradecido a vos y a las personas que me han ido nombrando, que son unas genias. Y bueno, a disfrutar hoy. Primera vez en un estudio de radio, así que también maravillado. Bueno, bien. Fíjate que esto es radio streaming, así que es verdad. Nos están viendo también. No sé si pasaste el link, lo pudiste compartir en algún lado. Algo hemos compartido, hay algún que otro cholulo, una madre, una mujer. Bueno, bien, sí, eso pasa. Y igual de todas formas, la otra semana o al final de esta ya lo subimos también al canal de YouTube. Bien. Así que es algo que va a quedar en el ciberespacio por un gran tiempo. Bueno, Juan, te comento que las entrevistas generalmente intento hacerlo de un poco de forma cronológica para conocerte a vos. Bien. Y a partir de ahí vamos haciendo un recorrido medio resumido de cómo llegás al presente y que nos cuentes sobre Econep. Bien. Pero antes que eso, conocerte a vos. ¿De dónde sos? ¿Qué estudiaste? ¿Y qué estuviste haciendo hasta el día de hoy en tu vida? Bien. Qué pregunta. Qué pregunta, ¿no? Aparte entré en calor viendo a Katia, entonces ya sé que tengo la intro de Katia. Bien. A ver. Pero a ver, en mi caso, estoy con muchas ganas de transformarme en lujanense, pero tengo que decir dolorosamente que soy porteño. Bien. Soy de Villa Devoto desde chiquito. Mi familia es de ahí de toda la vida, así familia de inmigrantes italianos, españoles. Bien. Y bueno, soy categoría 87, tengo 38 pirulines, tengo una nena de 7 años y medio, estoy casado con quien es mi novia hace casi 20 años, nos casamos hace 10 más o menos, Daniela. Viva el amor. Ella es de River, pobrecita, yo soy de Boca. Lo digo en este momento, estamos en el peor momento de Boca, lo digo para poner la cara. La nena no sabemos si va a ser de Boca o de River. Bueno. Y al igual que vos, vengo de una licenciatura, así en cuanto a carrera de formación, Ajá. Vengo de tema licenciatura que nada que ver con lo que hago hoy por hoy. Mirá qué lo cual bueno, al principio me era gusta esa historia. Sí, arrancó por ahí. Pero siempre me gustó el temita de la sustentabilidad, la energía, siempre me gustaron las fábricas. Entonces eso fue como por ahí la génesis de hasta dónde llegamos ahora, ¿no? Y de cómo nos estamos conociendo y cómo es esta entrevista. Bien. Yo estudié en una secundaria que era un bachillerato especializado en informática, así que ya ahí empezamos con la parte tecnológica nuestra. Bueno, me gusta ahí me di cuenta que era horrible para programar. Aprendiendo Java me di cuenta que lo mío no era la programación, desastre, pero que sí me gustaba la tecnología, ¿viste? Y también me gustaba historia, no sabía bien qué estudiar. ¿Cómo terminé? Bueno, como terminan varios, licenciado en administración. Bien, pero antes que nada, es una gran base, o sea... Eso me dijeron. Es que sí, porque bueno, no sabés qué hacer, no sabés qué negocio tener, pero ante la duda tenés una pequeña base de cómo administrar a grandes rasgos, ¿no? Administrar generalmente,
cualquier pasito que quieras dar para un lado o para el otro. Me parece que eso está buenísimo. Sí, después me enteré que tiene algo que ver con ingeniería industrial, que los Bien. ingenieros industriales sienten algo similar. A medida fui conociendo profes y licenciados de educación física o carreras así generalistas, creo que es lo que nos pasa a los que estudiamos carreras generalistas, ¿viste? Sí. Que tiene una parte enriquecedora que sentís que podés hacer varias cosas y tiene la otra que sentís que te tenés que capacitar en otras. Pero bueno, siempre estuvo ahí, ¿viste? El bichito de la sustentabilidad, esas cosas, y también de sistemas. Tal es así que cuando estaba terminando la carrera trabajaba en una empresa de sistemas, arranqué en la parte de finanzas, de cobranzas, administración, aprendí Ajá. a cobrar cheques, a pagarle a proveedores, a que no me atiendan el teléfono cuando había que cobrar, ese tipo de cosas que son valiosas para mi día a día actual. Y Sí. de repente me fui dando cuenta en esa empresa, que sigue hoy, Snoop Consulting, es una empresa bastante grosa del rubro de sistemas. Me fui dando cuenta que me gustaba sistemas. Entonces me terminé yendo para ese lado y empecé a trabajar en sistemas con una perspectiva, o sea, con un tipo de rol que era entre el usuario y los programadores. Se llama analista funcional a eso. En una empresa que después terminó siendo comprada por Globant. Se llamaba Grupo ASA, el CEO era Roberto Guameister, la había fundado. Y eran especialistas en sistemas tipo ERP, ¿viste? Los sistemas transaccionales para empresas grandes. SAP, pero la competencia. Y ahí estuve como 10 años, arranqué, viste, desde cero hasta tener un equipo a cargo, equipo que éramos como 40 personas que tenía a cargo, en algún momento eso me pesaba, pero estuvo bueno porque nuestro cliente era una farmacéutica que tenía casa matriz en el extranjero, viajaba de vez en cuando, conocí países de Europa, culturas distintas, laburaba con gente de Asia, de la India, viste, de todos los lugares. En ese momento de mi vida, a los 20, estuvo muy interesante. Y encima tenía equipo que por suerte lo fuimos desarrollando y armando. Abrimos la oficina de Tandil, pasamos de 0 consultores a tener 10, 15 personas en Tandil solo en mi equipo. Sumamos a México, agregamos Brasil. De repente era como una experiencia hermosa, hasta que también el ser jefe, el tener gente a cargo, el estar en una empresa grande, me empezó como a generar en ese momento rispideces que yo no podía interpretar, ¿viste? Pero laburándolo y yendo al psicólogo, el loco me dice, ¿no será, Juancito, que vos estás para arrancar tu camino? ¡Pim! Y ahí prendió. ¿Y qué había pasado previamente? Mira, el nombre de Rufino, qué lindo mate. Previamente había pasado que cuando cerré la licenciatura, el trabajo final tenía que ser de simular una empresa. ¿De qué la simulé? De una empresa de energías renovables. Me bocharon el trabajo porque... ¡No! ¡Gran historia, por Dios! 2009, era muy Mirá difícil, vos, sí. mirá vos. No había mucho dato, recién se estaba armando el mapa eólico de Argentina, yo llamando a todo el mundo, nadie, viste, no había precios, no había stock, pocos paneles, todo muy loco. Y bueno, ese trabajo me ayudó a dar ese primer puntapié, pero después me perdí en los sistemas y en este tema de este laburo casi una década. Pero bueno, aprendí las bases del liderazgo, de trabajar con personas, de trabajar con distintas culturas. No, y... O sea, no lo viví, pero he escuchado de mucha gente que es muy enriquecedor en cuestión de habilidades, no solo técnicas, sino blandas, en el momento del trabajo de equipo, de liderazgo, como decías vos, de aprender a, lidiar con problemas diarios o cuestiones que son urgentes y estar apagando incendios y tener que hacerlo ya porque tenés que responder a otra persona y vos sos el jefe, entonces como que nada, es todo una batería de aprendizajes. A mí me parece que son muy nutritivos a futuro, me imagino, ahora contarás si fue así o no, pero pasar de eso, de tener un equipo tan grande a, fundar de cero una empresa que, ¿cómo se llama? Se llama Econep. Bien, y a ver, contanos un poco. Que básicamente un cambio interesante, pero positivo. Viste, pasé primero por querer emprender en birra artesanal. Justo vengo de en Tropel. la época... Cuando estaba ahí, todo explotando. Claro, pibe bien original. Bueno, pero es así. Y esa fue la transición y al toque también arrancó si vamos a emprender tiene que ser en renovables, tiene que ser en sustentabilidad, tiene que ser por acá. Siempre pensando en hacerlo con amigos también, ¿viste? Era una inquietud. Me pasaba en mi laburo que me encantaba trabajar con mi equipo. Es el día de hoy que somos amigos, tenemos muy buena relación con la mayoría. El equipo que tenías de... Sí. Mirá, qué loco eso, porque
no sé si generalmente suele pasar, ¿no? En una empresa más de ese tamaño, ¿no? Sistemas tiene esa cosa linda de que se arma la camaradería y en mirá, particular mirá. ese fue un grupo lindo de gente que justo coincidimos medio en simultáneo, Sí, teníamos buenos jefes, buena gente, Qué bueno un buen eso, cliente, las qué cosas bueno. se dieron, se alinearon los planetas, pero me quedé con ese valor y algunas frases del fundador que también era muy visionario, tipo por ejemplo, hacer que las cosas pasen, pensar en el largo plazo. Ideas que hoy la escuchás a Rosana, escuchás otros industriales pymes que para mí son líderes del día a día o mentores en el día a día, digo, che, era por acá. Pero por ahí soltando un poco el tema de la multinacional, de mi jefe me reporta de la evaluación de desempeño, ciertas cosas que ya me habían empalagado, que hoy me doy cuenta que no son para mí hoy por hoy. Claro. Entonces pasar de eso a cero fue un cambio que en ese momento fue brusco, pero hoy estoy contentísimo de salirme de la empresa grande y de estar más en lo que yo creo que es la realidad, ¿no? Bien, ¿y cuál es cuál es el propósito fundamental, o bueno, esto de lo de visión, misión de CONEP hoy, ¿no? Sí. ¿A qué apuntan? ¿Qué palabra tiraste con propósito? Creo que Sí, por ahí para mí, pasó todo el dije propósito descubrimiento. primero, después dije como misión, visión para que se entienda, pero creo que no sé si hoy se sigue usando lo de misión, visión, pero te da una idea, ¿no? Pero voy a eso, como cuál es... Hoy hablabas mucho como de proyección, ¿no? Entonces creo que viene Sí. por ahí, el propósito, como la proyección Sí, a sí. 5, a 10, a la No, y cantidad es que algo sea. lindo de los lujanenses también y que reconozco por acá que el propósito te mueve para el lugar a donde vos querés ir. Si es que lográs descubrirlo, tenés que hacer ese laburo. Yo en ese momento no tenía claro cuál era mi propósito, pero aparecía de vez en cuando, ¿viste? Bueno, el propósito de CONEP es acompañar y aterrizar la transición energética con tecnología, con consultoría, porque tenemos muchas habilidades nosotros de esto, que no tiene que ver con qué tecnología sea, o que si estás poniendo un panel, un sistema, o algo que todavía no se inventó, o implementando inteligencia artificial, blockchain o otras cosas, o todo junto. A la larga está en un propósito de algo. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, tratar de hacer que las operaciones sean más amigables con el ambiente, que logren ahorrar también costos energéticos o costos, porque un residuo por ahí no es energía, pero es un costo también. Tratar de dejar algo para el futuro, ¿no? Un propósito, un ejemplo, esa batuta de lo que nuestros abuelos, nuestros viejos fueron haciendo, bueno, hacer lo mismo para nuestros hijos y nuestros nietos. Y tratando de hacerlo con lo que a mí me apasiona, que es una mezcla de tecnología con sustentabilidad, con los paneles solares que siempre me habían vuelto loco. Me encanta. Y ¿sabés cuándo fue el click? Fue una vez en una fábrica que había tenido la suerte que mi cliente estaba en Irlanda. Estaba en un lugar sexy, lindo. Llego a la fábrica, tenía un molino eólico de 100 metros de tamaño que le daba energía a toda la planta. Con mi sistema sacábamos la información de lo que la fábrica tiraba a modo de scrap que le sobraba por el proceso productivo. El proceso productivo está increíble, una fábrica súper nueva, súper limpia, habían implementado las últimas normas que eran de sustentabilidad, de gestión de la energía, y todo eso lo habíamos puesto en una gran televisión de 50-60 pulgadas que se veía mientras vos caminabas al comedor. Fábrica de, no sé, 900 personas. Hermoso. Por poner en la tele, de forma visual, cuál era el consumo de energía de cada sector, cuánto genera el molino, cuánto se tomaba de la red que venía de combustibles fósiles en esa época en ese lugar, y cómo estaban las líneas productivas, en el pasillo donde vos ibas caminando, en 2 meses ahorramos un 10% de energía porque la gente se concientizó y empezó a cambiar sus hábitos. Yo justo tuve la suerte de estar ahí, de participar de COTE, de ese proyecto en la parte más aburrida del sistema, y me voló la cabeza. Dije, tengo que irme a Argentina a hacer esto. Y bueno, vine a Argentina y estamos hablando de un viaje de 2-3 semanas, no era que vivía allá todo el amoroso, no. Fui a hacer un laburo específico, volví y me voló la cabeza y dije, bueno, esto hay que hacerlo acá. ¿Y esto hace cuántos años? Esto fue 2013, 2014 y arrancamos la empresa 2015-2016. O sea que hace 10 años atrás ya estabas emprendiendo, fuiste directo o sea, fue lo principal fueron los paneles solares, o lo primero fueron los paneles solares o no. Intentamos. Porque en 10 yo pienso, 10 años atrás está bien que no sé, capaz que era como el ideal o ya se veía, Sí. Cuando se hablaba de sustentabilidad, se veía el tema de los paneles, generalmente en videos que hablaban del exterior,
pero cuando uno lo pensaba internamente, siempre salía que acá todavía no llegó lo mejor, que hacerlo acá es muy caro, que no tenés los insumos, que dónde lo vas a conseguir. Entonces, ¿cómo hiciste hace 10 años para decir, bueno, damos el primer paso y vamos? Sí. O sea, ¿fuiste por algo menor, por un sistema? Contame eso, por favor. Bueno, en primer lugar, déjame ser respetuoso con los que nos pavimentan el camino. Bien, sí, me gusta. Yo, agradecido de la vida, que conozco gente hoy, Marcelo, Martín, un montón de personas, Julio, gente de la Cámara de Renovables donde yo participo activamente. Ok. Personas que tienen por ahí 2, 3, 4, 5 décadas caminando esto. Perfecto. Y te cuentan de lo que fue la primera oleada. No, de hecho, claro. hay una persona que después lo vamos a conversar de Enercop, Walter Ranieri, que fue de los primeros con energía solar térmica, año 81. Me contó la historia de otra vez y me volvía loco. O sea que no es que yo comencé y fui el primero en esa primera etapa, sino que ya se venía recorriendo. Lo que pasa es que hace 10 años ya la tecnología no solo estaba madura, sino que estaba implementada en casi todo el mundo, con muchos casos de éxito. La Antártida, lugares súper nórdicos con nieve, con frío, con todo el día nublado. O sea, ya se habían derribado muchos mitos y a su vez ya empezaba el tema de que el calentamiento global se empezaba a sentir, se empezaban a armar políticas públicas globales como el Tratado de Kioto, el Protocolo de París. Entonces ya estaba puesto arriba de la mesa. Pero en Argentina no estaba tan aterrizado, ¿sí? Así fue como arrancó. ¿Y qué pasó? Con mis amigos con los que arrancamos la empresa, dijimos, bueno, vamos a vender paneles. Averiguamos precios, conseguimos proveedores, veíamos si importábamos, si no, etcétera, y empezamos a ir a ofrecerlos. ¿Cuál fue la problemática que teníamos? Cuando vos querías ofrecerle a alguna casa, por ejemplo, che, te pongo paneles para que reemplaces la energía que consumías, te das cuenta que tenían aires acondicionados o consumos eléctricos que no les daba el techo para poner la cantidad de paneles necesaria para abastecer ese consumo. Claro. Era tremendo el consumo energético que había. Y además, la energía era barata, entonces los repagos no daban. Claro. Los paneles eran más caros, los repagos tampoco daban. Y como toda tecnología nueva, tiene ese componente de, bueno, no quiero ser el primero, no me quiero animar, no me quiero quedar sin energía, ¿viste? Todos esos miedos. Entonces descubrimos que estaba muy difícil venderlos, estaba muy difícil hacer esos proyectos. Nada cerraba, porque Nada cerraba. no te daba el espacio. Era más barato para la casa seguir con la energía que tenían. Totalmente. Era caro, si no lo pensabas a largo plazo, era caro ponerlo en tu casa. ¿Y cómo siguieron? Y bueno, a remarla. Como argentinos, industriales. Sí, metiéndole, buscándole a la vuelta. Nos pasó que nuestro equipo tenía muchas capacidades para hacer eficiencia energética, que era trabajar en ahorrar energía para reducir ese consumo, para poner la menor cantidad posible de paneles a inversión, para cambiar ese consumo que te venía de la red con combustible fósil a que te salga de tu propia casa o tu propia fábrica con tus propios paneles u otras variantes. ¿Sí? Te digo otras variantes porque también hacemos biomasa, hacemos alguito de eólica, hacemos solar térmica. Hay diversos menúes en el mundo de las renovables también. Ok, ¿y desde un primer momento salieron con ese abanico? Y sí, porque cuando empezamos a rebotar queríamos vivir de eso. Claro. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la vuelta para seguir por energías renovables que sí funcione? Claro. Y había problemas concretos. Empezamos a detectar en las casas, en los comercios, en las industrias, problemas concretos. Arrancando por ahí con la factura me la están cobrando muy cara. Justo en algún momento empezaron los cortes de luz, los cortes de gas en esa época. También tuvimos bastantes temas de suba de tarifas en la época de Aranguren como ministro de Economía, cerca del 2015. Entonces lo que por ahí no salía con el panel era, bueno, pero vos que estás en energía, mira, me vino esto en la factura, o tengo este problema en el tablero, o tengo una caldera vieja que me consume mucho y ahora me subió el gas y se me cortó, ¿qué podemos hacer? Y mi equipo tenía las capacidades de investigar eso con ingeniería, buscar tecnologías, teníamos conocimiento del rubro industrial, cada cual venía de sus lados con conocimiento de tecnología, entonces fuimos haciéndonos fuertes en la eficiencia energética. Claro, más allá de la herramienta que pasa mucho hoy con el desarrollo web o el desarrollo de aplicaciones, que hay muchas herramientas en el mercado que pueden como realizar la función o acercarse. Entonces hoy se dice mucho, bueno, que no importa cuál es la herramienta que vos uses, y a tu cliente no le va a importar si usás la herramienta A o la herramienta B. Le va a importar la solución, que este problema esté resuelto
sea de una forma o de otra. Sí. Me parece que eso está buenísimo, Sí, porque sí. encontrarle la vuelta también habla de una flexibilidad de ustedes como equipo, de bueno, ante el primer choque, no, che, ¿qué hacemos? No podemos vender paneles, chao, muerto no. Buscarle la vuelta para bueno, sí. ir realmente por ese propósito que es, bueno, acercar más lo renovable a las personas, ¿no? Sí, hoy estoy recontra agradecido porque también nos abrió la peluca, ¿viste? Nos dijo, no es solo autogenerar, o no es solo un panel, o tal tecnología. Es pensar primero cómo es tu dinámica de consumos. Hay mucho que vos podés modificar con tus propios hábitos. Hay otro mucho que no tenés ni idea, entonces tenés que empezar a conocerlo. Por ahí con un diagnóstico, por ahí con alguna medición, por ahí pensando simplemente o hablando con las personas que tienen problemas. Así que vos tenés problemas con la caldera vieja, ¿cuáles son? Y empezás a listar. Y desde ahí vas buscando soluciones que de hecho Argentina tiene un entramado industrial y productivo histórico, líder, grosso, que hace que también hay mucha capacidad, hay mucho conocimiento, tenemos universidades re fuertes, tenemos científicos súper fuertes, hay un nivel tecnológico que pudimos nosotros también meternos en ese rubro y hacer una diferencia en nuestros clientes y aprovechar esas habilidades de consultoría que teníamos, que era tratar de armar un traje a medida para cada problema de cada cliente o cada caso. Entonces empezamos a trabajar por proyecto con un enfoque de buscar soluciones. Si lográbamos que vaya hacia el ahorro energético y de costos y vaya al tema de cambiar tu matriz de generación de algo fósil o algo contaminante a algo renovable y sustentable, bárbaro. Pero también estábamos en modo supervivencia, en la trinchera, había que comer, había que darle de comer a la familia, había que hacer crecer el equipo, así que ahí desarrollamos todo el músculo de la empresa y la consultoría y todas las cosas que hoy nos hacen que podemos brindar una solución integral. No es que somos una empresa que solo instala un panel. Claro, me Sí. encanta. A mí yo me siento mucho más cómodo también con eso. Sí, sí. Tenemos la tendencia a relacionarnos de forma de largo plazo, nos gusta armar relaciones. Para mí no es lo mismo atender a un cliente una vez y no volver a verlo, que lo que pasó hoy. Antes venía acá, pasé por Tropel, que instalamos unos paneles, estuvimos charlando con los chicos, vimos el proyecto, me comí un sanguchito, charlamos de cómo andaban nuestras vidas y Bien. la relación va a continuar. Esa por ahí es la forma en que a nosotros nos gusta hacer las Está cosas. bueno. Y cuando decís nosotros, ¿cuántas personas son en el equipo hoy? Hoy somos 2 personas. En Bien. su momento llegamos a ser como 6 o 7. Después vino la pandemia y Ajá. aprendizajes varios, también de caja, de problemas de cobranza, de problemas de performance, cambios societarios. Aprendí un montón de cosas. El aprendizaje de arrancar con amigos, bueno, tiene todo un capítulo en mi vida de no es fácil. Ujú. Lo volvería a hacer, sí, pero hoy el equipo nuestro es de full time, somos 2 personas y tenemos un montón de freelancers que trabajan con nosotros y empresas aliadas o empresas subcontratistas con las que nosotros trabajamos y agrandamos el equipo rápidamente y volvemos a achicar. Por proyectos. Sí. Está bueno. La realidad es que mi sueño es hacer crecer el equipo, poder exportar conocimiento de Argentina para afuera, poder formar. Tenemos un semillero armado ya, una parte la estamos armando acá en Luján, otra la estamos armando en la Universidad de San Martín, que tiene Mirá. una de las primeras carreras que forma ingenieros en energía. Nosotros tenemos un convenio con la UNSAM donde tomamos nuestro equipo desde ahí. Pero justo estamos en un momento donde achicamos un poco la plantilla porque habíamos crecido de más y nos teníamos que ordenar, entonces volvimos a ser 2 y estamos de vuelta en ese proceso de crecimiento. De acá al 27 queremos pasar a ser aproximadamente 10. Bien, y pensaba, ¿no? Vos me decís que bueno, arrancaron hace 10 años y con todo este comienzo de, bueno, que al principio no calzaba lo que ustedes querían, buscarle la vuelta a los servicios que brindaban. ¿Tenés como puntos o sentís que podés identificar puntos de quiebre en estos 10 años? Decir, bueno, al principio pasaba esto que los paneles no calzaban porque no te daba la casa para la cantidad de paneles, Sí. era muy barata la energía, era muy caro instalar el panel, te fuiste por otro lado, se fueron por otro lado, y cómo es ese proceso desde ahí. Obvio, un resumen porque podemos hablar 55 horas, ¿no? Pero ¿cómo es ese proceso, digo, de bueno, que se fue dando un poco más? Yo siento que hoy, y de ahí intentamos hacer la conexión también a lo que es la parte de PYME y cuáles fueron los desarrollos que fuiste haciendo, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se fue dando que de repente
empezás a ver que hay más paneles, que la gente empieza a instalar más, que hay empresas que empiezan a tener más paneles instalados. Mirá, la verdad que ya venía sucediendo, es una realidad, pero venía sucediendo con aquellos locos y locas lindos que querían hacerlo por un tema de ideales o de necesidad por ahí muy específica de estar lejos de la red, de tener algún problema en su suministro, que un poco en Luján fue una de las razones que nos ayudó a crecer acá. Tanto el liderazgo de Rosana en Cordero, como también el suministro de la cooperativa acá, que tenía algunas oportunidades de mejora. Pero generalmente era, estoy solo en el medio de la nada y necesito energía solar. Bien, la necesidad de, claro. Sí, o tengo muchas ganas de que soy chico, o soy ingeniero nuclear y tengo eran ese tipo de perfiles. Claro. Hasta que de repente se empezó a desarrollar el mercado, los precios empezaban a mejorar de los paneles, las tarifas empezaron a subir, la época de subida de tarifas de Aranguren, todo el tema se instaló arriba de la mesa. Entonces, por ahí la gente no conocía del tema, no conocía de otros temas de costos de energía, pero ahí todos los industriales vieron en su bolsillo, después de 10, 15 años, donde no era un problema de energía, sí empezaron a seguir el tema. Y después se volvió a planchar en el 2019, pero vino la pandemia. Y la pandemia, bueno, disrumpió el mundo en un montón de formas. A nosotros nos disrumpió como equipo también. Claro. Pero en esa destrucción creativa apareció Cordero y un montón de otros casos de éxito de clientes lindos que nos ayudaron a catalizar el crecimiento nuestro y la experiencia que tenemos. Ahora, realmente, hoy lo miro en retrospectiva y lo miro sin ideología y digo, más allá de los fomentos, las leyes que han salido, desde la Cámara de Renovables hemos fomentado leyes, por ejemplo, esa ley que obliga o fomenta que las industrias grandes consuman hasta cierto porcentaje de energía renovable. Eso generó que se construyan parques grandes en el norte, parques eólicos en el sur, en Córdoba, en un montón de otros lugares. Salió una ley que permitía inyectar la energía renovable sobrante, que es el caso que vamos a charlar después. Sí. Pero, más allá de eso, lo que más me sorprendió y que menos estaba en mi radar era el auge que hubo este año y el año anterior. Que tuvo que ver, en primer lugar, con todo este tema que se está ordenando un poco la macroeconomía, que bajó el impuesto país, lo cual hizo que los paneles estén más baratos, que subieron las tarifas, lo cual hizo que, otra vez, igual que como fue en la época de Aranguren, el bolsillo empezó a apretar y encima veníamos en un momento recesivo en el cual si te aprieta el bolsillo y las ventas están iguales y los costos suben, realmente como industrial te tenés que poner en focalizarte en los costos y volvió a estar en el top 5 de los problemas de cada industrial. Eso hizo que se instale y además la oleada previa y toda la concientización y que la gente ya lo empezó a ver que un amigo tiene, que tal competidor, tal vecino puso, ya generó que la bola de nieve se vaya armando. Entonces las consultas llegaban más aterrizadas y estaban aquellas personas que ya se habían animado que podías mostrar como un caso de éxito. Y este año otro tema que además lo exacerbó fue todo lo geopolítico que hizo que los precios de los fabricantes de paneles, que están en su mayoría en China, bajaron un montón. Mirá. Por un lado hay una guerra comercial entre fabricantes chinos, desde los que tienen mayor calidad a los que tienen la calidad intermedia, que están compitiendo entre ellos, entonces bajan precio. Y encima el tema de los aranceles de Estados Unidos hizo que China inunde el mercado de otros lugares que no fuesen Estados Unidos. En todo ese combo, hoy estamos en un piso histórico de precios y en el mejor momento de los repagos para paneles solares. Y te lo digo mientras hoy la tarifa de energía por ahí no sube tanto como subió la inflación. Se espera que después de las elecciones la tarifa de energía pegue un salto un poco más alto. Y sacaron las leyes que te obligaban. El nuevo gobierno vino con el modo de el mercado se regula solo. Al principio decíamos, bueno, va a ser una competencia difícil contra el combustible fósil, que ya tiene toda la infraestructura hecha hace 100 años, que tiene un montón de capacidad exportadora, que tiene mucha capacidad de inversión, que tiene un negocio diferente y ya más preparado. Pero la realidad es que tuvo un despegue impresionante el sector. Estamos en una tercera ola de las renovables y en particular del solar. Así que eso para mí fue una sorpresa, grata sorpresa, que estamos viviendo ahora, y eso hace que tenemos hoy nuevos competidores, hay mucho más trabajo en el rubro, los equipos de mis colegas están creciendo, o sea, estamos en un excelente momento para eso, y las industrias están ahorrando un montón de plata. ¿Y sabes qué es lo más loco? Por primera vez en los últimos 10, 15 años, hoy una casa paga más cara la energía que una fábrica. Mirá. O más cara que un comercio. Mirá. Es la primera vez. Entonces, el primer implementador termina siendo por ahí el usuario residencial en su casa, que a la larga es el primero que toma la decisión. Una industria tiene 10.000 formas de tomar la decisión. Le compite contra vender, le compite contra otra inversión productiva. Claro.
Es muy interesante, la verdad. Me quedé pensando que... la verdad que me vuela la cabeza pensarlo. Que si te pones a pensar a futuro, como... Bueno, si seguimos con la forma antigua de consumo, hay algo que se está gastando, ¿no? O sea, y que no tiene vuelta atrás, esa forma de consumir energía. No sé, la fósil. Sí. Pensar en este concepto de renovable y que esté llegando cada vez más al alcance del usuario de la casa, de la familia, me encanta, tengo ganas de tener un panel en mi casa. Sí. Bueno, escúchame, hacemos un taller práctico. No, tenemos descuento. Bien, me gusta. Hablaste en un momento de la pandemia y cómo aparecen nuevas empresas queriendo implementar, ¿no? Hablaste de Cordero y bueno, quiero meterme un poquito ahí porque ya lo que contó Rosana en la entrevista y después Katia, a mí me voló la cabeza y lo voy a escuchar de vos, me va a volar 10 veces más la cabeza. Que cuentes un poco esa experiencia, bueno, que no está solo acá en Luján, en Cordero, también en otros lugares, vas a contar ahora, pero vamos primero ahí. ¿Cuáles fueron los cambios que se implementaron en Cordero y qué cantidad de paneles solares tienen hoy en planta? Bien. Mirá, antes de llegar a ese punto... Dale, me gusta. Y atado con lo que te voló la cabeza... Te cuento algo que me vuela la cabeza y que después lo aterrizamos a Cordero y te la vuela el triple. Dale, me encanta. Que estamos en pleno proceso de que el mundo, desde la pandemia en adelante, hizo como 3 giros sobre sí mismo. Está cambiando y cambiando. La inteligencia artificial, después la guerra entre Ucrania y Rusia, el tema de la pandemia, todas esas cosas fueron unos cambios que fueron disruptivos, me parece a mí, de cómo venían las cosas que venían medio amesetado, todo muy... iba derechito, tranquilo. Aceleró. Y de repente hizo... Sí. En ese cambio estamos en una transición muy concreta. No es solo una transición energética, es una revolución industrial también. Bueno, vos que venís del rubro de sistemas y de tecnología lo sabés mejor que yo. Me parece que en todos esos cambios está bueno poner arriba el punto de la transición energética, porque hoy si no transicionamos en la forma que generamos, consumimos y también disponemos de la energía que utilizamos, vamos para un lugar muy concreto que pone en riesgo la existencia del planeta tal lo conocemos, de la especie tal la conocemos. Los eventos estos que están sucediendo tienen que ver con eso. Y es muy probable que aún así nos duele y haya que mitigarlo. Pero lo que nosotros vemos en la Cámara Renovable y estamos proponiendo y haciendo lobby activo es que una transición energética basada en energía renovable y sustentabilidad crea 5 veces más puestos de trabajo que una transición energética basada solo en el rubro petrolero de oil and gas. ¿Sí? Es interesante para Argentina que encima tenemos la dicotomía que tenemos por ahí un Vaca Muerta, un Palermo Aike, tenemos unos vientos increíbles, tenemos un sol tremendo, tenemos el tamaño del continente europeo, con lo cual armar gasoductos, armar líneas de transmisión es todo un desafío para nosotros, y ni hablar nuestra situación macroeconómica, donde ir a buscar plata con el riesgo país que tenemos es mucho más difícil para nosotros que para cualquier otro vecino. Todo ese combo aterrizado a Luján es muy interesante porque el caso de Cordero es el liderazgo de Rosana y de los Cordero, que es hermoso y que no para de sorprenderme positivamente, que en el año 2021 dijeron: nosotros queremos tener una ampliación de planta sustentable. Nosotros nos conocimos con ellos por hacer un pequeño diagnóstico de energía para entender dónde estaban parados. Ellos tenían que reportar su consumo de energía a su cadena de proveedores y a su cadena de clientes. Tienen ciertas exigencias, pero las tomaron como un desafío positivo. Yo la he escuchado a Rosana hablar de desafío, y es un lindo nombre porque otras personas dicen exigencia, dolor, molestia. No, para ellos es un desafío, y nosotros le hicimos la hermosa pregunta de ¿qué es sustentable para ustedes? Entonces empezamos ya a cranear todos juntos qué recolección de agua de lluvia, qué paneles solares, qué termotanques solares para el vestuario, que, bueno, ¿dónde consumimos más energía? Trabajemos ahí. Resulta que en los compresores de aire comprimido ellos tienen mayor consumo de planta. Mirá.
Entonces, ¿cómo terminó la cosa? Nos pusimos a hacer eficiencia energética en planta porque no teníamos financiamiento en ese momento para costear los paneles solares que queríamos poner. Bien. Pero ahí ya se había instalado el tema. Ok. Estuvimos 6 meses remándola con los chicos de Cordero, nosotros, soporte de la Cámara de Renovables, de hecho, el Banco Vice, hasta que el Banco Vice nos da un pequeño préstamo con el cual hicimos un prototipo. ¿Cuál fue el prototipo? Fue un hermoso parking solar, un estacionamiento hecho con paneles solares, arriba de una estructura, en el cual entraban 6 Toyota Hilux. 6. 27 paneles. Equivalente a casi nada. 15 kilowatts, que sería el 5% de lo que la planta consumía. No llega ni a cubrir todo lo que consume un día cuando la planta está apagada, entre comillas, porque siempre queda algo prendido. Pero quedaba tan fachero. Se veía desde la ruta. Les gustó tanto a los chicos. Llegaron los directivos de los clientes y los proveedores y también dieron buenas devoluciones, que esa idea empezó a tomar fuerza. Qué bueno. Empezamos a ver que la tecnología era robusta, empezamos a ver que el mantenimiento era simple, empezamos a ver que se podía medir porque lo complementamos con instrumentación 4.0, entonces estábamos todos del celu diciendo, mira hoy cómo salió el sol. Nos empezamos todos a envalentonar como grupo. Por eso es que te digo que a mí me parece valioso el tema de consultoría y de armar equipo con los proyectos y quedarte laburando en largo plazo, porque ahí es donde sucede la magia. No es instalar unos paneles y nada más, es mucho más profundo. Eso fue lo que hizo que surja después el proyecto de estar 6 meses cambiando motores, buscando fugas de aire comprimido, que era donde se perdía energía de verdad, que era fósil de verdad, y empezar a buscar financiamiento para un parque más grande. Y así es que llegamos a poner en el techo de la planta nueva de Cordero, en esta ampliación sustentable, 374 paneles más, que equivalían a ya el 60% de la potencia que contrata la empresa. El 60%. De potencia. Si Ok. vos vas a la cooperativa o a Edenor, en el caso de alguien que no sea de la cooperativa de Luján, y le decís, yo voy a consumir tantos kilowatt o megawatt de potencia. Que es básicamente cuando vos prendés todas las máquinas, por así decirlo. Ahora, después está la energía, que es la ecuación de potencia por tiempo. ¿Cuánto involucra eso de energía de forma anual? Porque en invierno el sol pega menos tiempo y es más débil, en verano pega más fuerte y más tiempo. Bueno, interanualmente ahorra más del 40% de la energía que consume Cordero. O sea que hay un 40% de energía que Cordero no toma de la red eléctrica, no es fósil. Y eso tiene una contrapartida directa con su huella de carbono, que es algo que pueden mostrar positivamente, no solo a la comunidad, no solo como un desempeño concreto de su huella ambiental, sino además con su red de proveedores y de clientes. Este año todavía no hicimos la comunicación porque está recién fresquito salido del horno. En la planta original de Cordero, donde Esteban fundó la planta, ahí pusimos el 100% de su potencia, con otros 260 paneles. O sea que ya superamos los 6 centenares de paneles y todo arrancó con algo muy chiquito, con un diagnóstico, con empezar a medir, con empezar a conversar y empezar a soñar y a bajar a tierra. Y bueno, después el efecto acumulativo del liderazgo de Rosana, de la capacidad de ejecución de su equipo, de que aparezcan los actores, el financiamiento, etcétera, terminó dando resultados que hoy derriban mitos. Y Cordero es el primer usuario, orgullosos de la vida, de que ellos lo sean, el primer usuario que genera e inyecta lo que le sobra a la red de Luján. Explícame eso porque cuando lo dijeron la otra vuelta en una de las entrevistas, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible eso? O sea, yo me lo imagino, bueno, y volvés a inyectar, lo inyectás a la ciudad, al barrio, va a la cooperativa. O sea, ¿cómo es esa inyección de una empresa que está devolviendo energía? Me pongo el sombrero Cámara de Renovables. Ok. ¿Qué está pasando en Argentina? Tenemos un montón de cooperativas y distribuidoras eléctricas. Por cómo estaba armado el mercado energético argentino, estaba todo emparchado y armado como un Frankenstein desde los 90s. Ok. En los 90s era un mercado desregulado, pro mercado. Bien. Después se reguló, pero de una forma desprolija que dejó muchos baches, ¿sí? Entre ellos baches de transmisión, baches de calidad y baches de financiamiento, donde distribuidoras y cooperativas están todas desfinanciadas, tienen muchas áreas de oportunidad de mejorar el suministro y la calidad de energía, y en particular en Luján está un poquito más arriba. ¿Sí? Quizá un vecino de General Rodríguez se te queja menos del suministro eléctrico que un vecino de Carlos Ken. Es una realidad. ¿Pasa en otros lugares? Sí, pasa en otros lugares. Y acá en el AMBA tenemos mejores precios. El usuario paga menos que en Córdoba, que en Santa Fe, que en Mendoza. Es una realidad también. Pero, dado eso, hoy la necesidad era
ayudar, y ahí es donde Rosana también tuvo ese rol de liderazgo, de decir, de la misma forma que el papá de Rosana vino acá a instalar su industria porque Luján tenía buen suministro energético, Rosana dijo, che, tenemos mal suministro energético, tenemos que hacer algo por la comunidad. Bien. Y dijo, quiero ser un usuario que colabore. En ese momento los repagos del proyecto daban 15 años. O sea que fue liderazgo de verdad, en detrimento por ahí de intereses comerciales, operativos o productivos. Claro. Felizmente después los planetas se alinearon, la inversión que se realizó fue en un tipo de cambio que hoy está muy distinto, Claro. con una inflación muy diferente. Hoy los repagos dan menos de 5 años. Mirá. De hecho, en estos casos dieron menos de 3, lo cual fue genial, pero tuvo que ver también con un momento muy especial donde el dólar subió de 200 a 1000 y pico, donde la tarifa estaba a 14 pesos la unidad de medida, ahora está a 87. Variaron varias cosas, pero fíjate lo que es también tener el liderazgo y la visión. Por cada Rosana que lo hizo, hubo 10 Rosanas que no lo hicieron. Y cuando hablo de ella, hablo de todo el equipo directivo se entiende. y los mandos medios Sí, y la sí. gente que labura en Cordero. Es un montón de personas y es un equipo muy especial. Vos lo ves de ser consultor y de ver muchas industrias y ver muchas personas que laburan con pocas ganas. Bueno, en Cordero es otra vibra realmente. Así que también es verdad que hay algo muy especial ahí. Pero se transformaron en el primer usuario generador. A las cooperativas y a las distribuidoras les parece generalmente que las renovables son un problema. Por definición, pueden ser un problema potencial. O bien de caja, o bien problema de mantenimiento, o una tecnología nueva, o alguna disrupción que genere en su red que ya bastante les cuesta mantener, pobre gente también. Entonces, arrancás con la guardia arriba. ¿Sí? Nos pasa, lo charlamos mucho en la Cámara de Renovables, pasa en cualquier lugar. No es solo algo que pasa en Luján, pero felizmente el liderazgo de Rosana y la localía y la forma de ser de los lujanenses hizo que se lubrique ese canal. Y después de instalar el proyecto, a los 3 meses ya la cooperativa había cambiado el medidor, que teníamos una tecnología vieja, analógica, giraba el medidor, a un medidor digital, Bien. que sé que te va a gustar, Ay, sí, que te permite siempre. medir un montón de cosas en tiempo real, retransmitir a la nube, podemos hacer de todo. Ah, Y además qué es bueno. bidireccional, es Qué decir, bueno. que permite que vos consumas energía de la red, pero también si te sobra que le inyectes para la red. Ahí está. Entonces tiene que ver con con el medidor que se usa. O sea, eso te abre la posibilidad de, no sé, ponerle, si se puede implementar también en una casa, bueno, no sé si Sí. una casa podría devolver también. Sí, sí, de hecho sucede, tenemos varios clientes que lo Mirá, hacen, varios casos mirá. de éxito. Tiene que ver con el medidor que, mirá, qué bueno. Mira, eso. en el mundo de la energía solar vos tenés 3 tipos de proyectos. Está el que está fuera de la red, que es el escenario de estoy en el medio de la nada. Claro. Si tuviese que traer un cable, tendría que invertir tanto en cable que me conviene comprar Ujú. paneles, baterías, generador o algún otro medio. Ese es fuera de la red. Vos te autogenerás, lo guardás en baterías o no, o usás un generador. Ok. Y lo que vos consumís, lo autogenerás. Ese es fuera de la red. Después está el proyecto híbrido, que es vos te autogenerás y guardás, y si te llega a sobrar, lo mandás para la red. Bien. Generalmente, por la ecuación económica, vos tenés que estar cerca de la red y tener los cables, el transformador, todo lo que te dé tu servicio de transporte y distribución de la energía. Y después, el escenario más usual, que a su vez es el más económico, el que más se utiliza hoy en Argentina, que está empoderado por esta ley de generación distribuida que salió en la gestión del gobierno de Macri, fue en el 2017. La provincia de Buenos Aires la reglamentó recién en el 2023. ¿No? Nosotros instalamos Cordero en junio. Arrancamos el proyecto en junio, terminó de instalarse en julio. La ley se reglamentó en diciembre de 2023. Estuvimos 6 meses en un vacío legal, donde ya con la cooperativa había tan buena relación y conversaciones que aprovechamos el caso de Cordero para que la cooperativa también haga sus pruebas, haga sus validaciones, se saque sus miedos, viniese a planta las veces que hubiese que venir, Bien. mirase los cables, los Bien. medidores, se quedara tranquilo, que entendiese cómo fuese el prototipo. Y ese proyecto después se puede extrapolar perfectamente con la misma tecnología, por ahí de menos potencia energética, unos cables más chicos, pero aplica para un comercio, aplica para cervecería Tropel, otros casos que tenemos acá en Luján que después te cuento, y también aplica para residencias. ¿Sí? Bien. La ley facilita todo eso. La realidad es que Provincia de Buenos Aires, que es el polo industrial más grande de la Argentina, se durmió una siesta importante y lo implementó recién en 2023, pero Capital Federal lo había hecho en 2019, Córdoba y Santa Fe lo tenían previo a la ley nacional, o sea, ya se venía trabajando de ese lado. Y sí, la magia es el medidor bidireccional. Bien. Bueno, quiero seguir avanzando, nos quedan 15, Vos nos dale, quedan vos dale. 15 minutos. Nombrabas también a Tropel, ¿y con qué otras empresas acá en Luján trabajás?
bueno, con toda esta consultoría, porque bueno, no es solo, como hablamos ya estos 45 minutos, no solo venís a instalar el panel, sino esto que hablamos, bueno, de todo como este servicio integral de qué es lo que pasa, cuál es el problema, ir detectando y solucionando de a poco, porque pensaba que al final tu forma de trabajarlo en Cordero fue la misma que esa primera vez que fuiste a la casa y, Sí. y el panel no funcionaba, Sí. porque al final fuiste avanzando con un montón de otras problemáticas que te ayudan después a cuando eso se libera o el panel se instala, hay todo un contexto que acompañe ese cambio a energía renovable, ¿no? Claro. ¿En qué otros lugares estás trabajando acá? Mira, en Luján ya tenemos casos ejecutados muy concretos, todo con el modo de proyecto integral, es Sí, decir, arrancamos sí. a medir, Claro, hacemos claro, un diagnóstico, claro. vamos más allá Sí, de los paneles, sí. por ahí vemos tablero, otras cosas, Sí. pero ya hemos trabajado con Cordero estos 3 proyectos, Ujú. con los chicos de Tropel, que ya son el segundo usuario generador que inyecta la red. ¡Vamos! Sí, Vamos, sí. si alguno está escuchando, lo vamos a invitar dentro de poco acá al programa. Qué linda gente que Sí, son los chicos sí, de Tropel. sí, Los sí, queremos sí, mucho, les sí, mandamos un beso. sí. Ellos son el segundo y el primero comercial. ¿sí? Bien. En el caso de Cordero es una señora industria. En el caso de ellos es verdad que tienen una fábrica de cerveza, pero también tienen una bakery, tienen un local al público. Nosotros estamos midiendo los 3 lugares. Hicimos un montón de iniciativas de eficiencia energética y pusimos 25 kilowatts de paneles, que son equivalentes a casi 50 en el techo. Lo disruptivo de los chicos de Tropel es que además tienen liderazgo y mucha visión porque es un lugar alquilado. Entonces no es lo mismo si vos sos el dueño de tu techo que si vos estás alquilando. Claro. Estás apostando mucho más Claro. a que se va a repagar más rápido, cosa que de hecho sucedió. Y ahora estuvimos trabajando este último semestre con un laboratorio alimenticio, se llama Laboratorio Matco, Bien. donde además pusimos un generador porque ellos por proceso tienen que lograr que si se corta la luz, todo lo que están trabajando está refrigerado, está Bien. acorde a lo que les pide la ANMAT. En ese caso, las baterías eran más caras que el generador, entonces fuimos por generador, pero no querían dejar de hacer solar, entonces también pusimos solar. Qué bueno. Después en la distribuidora de Ramuspe, que queda acá muy cerquita, sí, conozco. acabamos de cerrar un proyecto muy lindo. También ahora están por ser un usuario que entregue la energía sobrante a la red. Oh, La qué Textil bueno. Darlan también está en el mismo proceso. El laboratorio también ahora está certificando para mandar a red. O sea que vamos a cerrar dentro de un par de meses, si va todo bien con la cooperativa, ya con otros 4 proyectitos más metidos con energía de la red. Y estamos empezando a hacer proyectos residenciales también y recorriendo varias industrias, no solo el polo textil, sino otras varias de Luján, que la verdad que tiene muy buena recepción y tiene la problemática del suministro eléctrico también. El Qué lujanense bueno, se Juan. queja un poquito más de los cortes, Qué bueno. del mal servicio. Qué bueno. O sea que cada vez que decís que un comercio como que esté inyectando, me empiezo como a imaginar como ese flujo de energía que vuelve. Ahora, ¿qué pasa si cada vez más comercios o más residenciales empiezan a inyectar energía en la comunidad? ¿Los costos de la energía bajarían? O sea, ese es Sí. Sí. la ecuación. Sí, para que vos te des una idea, hoy, bueno, ¿dónde vos instalás una fábrica? Si sos un industrial que tiene ya la inversión, viste, definida, es válido preguntártelo acá en Argentina, que tengo estos costos, o en este lugar que tengo estos costos, como fue con Esteban Cordero hace X años, 70, 75, o me voy a Paraguay, que sale un tercio, o me voy a Uruguay, que sale más caro, o me voy a tal lado que tiene mejor suministro. Bueno, todas esas preguntas tan válidas de hacerlo. Es verdad que acá la comunidad de Luján requiere más que se inyecte energía a la red. De hecho, creemos que hoy que se está desregulando nuevamente de modo noventoso todo el mercado eléctrico, le vendría bien a Luján tener su propia autogeneración para que la cooperativa tenga energía renovable que sume a la red, incluso baterías para estabilizar la red ante ciertos cortes, porque justo lo que le pasa a la red de Luján es que está al final de la línea de Enor. Entonces Carlos Ken, en otros lugares, Open Door, tienen más cortes, tienen menor servicio o menor calidad de servicio, justamente por eso. E invertir en línea de transmisión es carísimo, es largo plazo, son 2-3 años de obras. Y como decíamos, están todas desfinanciadas las cooperativas y las distribuidoras. Claro. Entonces, la renovable se instala en 2-3 meses como mucho. La batería de litio en 15-30 días. Entonces, hay una gran oportunidad para mejorar el servicio por un lado, lograr que este polo productivo grosso que es Luján tenga energía de calidad, que es importante para trabajar en una industria. Nosotros por ahí se nos corta la luz, no pasa nada, pero en una fábrica se te corta la luz y se te quema una plaqueta de $6.000, $10.000.
o se te desprograma una máquina que por ahí estás 15 horas después programándola. O sea, tiene un lucro cesante que la gente no logra cuantificar. Claro. Es importante también. Y después de todo eso, bueno, está la parte de, bueno, ¿qué pasa cuando sobra? Bueno, cuando sobra, bajan los costos, se pueden, no te digo apagar porque todavía estamos lejos de eso, pero se pueden empezar a utilizar menos otras formas más costosas de generar energía. Cuando fue el apagón histórico el Día del Padre, hace unos años, la máquina que volvió a prender la energía era una máquina de 1940, 1950, un motor viejo que tenía un costo que 10.000 veces más caro que el costo de la energía renovable. Y yo creo que lo más interesante hoy para el industrial, para este momento en que estamos todos luchando en vender más para ganar lo mismo, un poquito menos, porque la economía se está volviendo más competitiva, ¿no? Es interesante pensar la ecuación. Hoy el valor promedio de Argentina está en los 100 y 110 dólares la unidad de medida, que es megawatt hora. Cuando vos te vas a la cooperativa de Luján para un industrial, está un poquito más arriba, en 120. Cuando vos querés comprarla en el mercado privado, decís, bueno, le llamo a YPF Luz, a Pampa Energía, a algunas de esas empresas grandes, te lo venden entre 60 y 70. Si vos lo autogenerás en tu techo, está entre 28 y 38. Entonces, creo que por ahí está la perla que tiene que ir a buscar el industrial a la hora de invertir, o el comercial. Y ni hablar ahora que cambió y se dio vuelta la taba, y una casa paga el doble de lo que paga una industria o un comercio. Entonces justo se da esa ecuación donde como mucho los repagos son 5 años para una industria y un comercio, te duran 30 o más los paneles, y para una casa está como mucho 3 años. Y después encima va a venir todo el tema de los autos eléctricos, la batería de litio va a empezar a mejorar su tecnología y sus costos y va a ser más barata. Hay mucha gente trabajando desde las casas, de hecho con la pandemia pasó esto, que se vienen las personas de la urbe hacia acá y necesitan suministro para trabajar de forma virtual, empiezan a haber otras problemáticas y dale un poquito más de tiempo y espera que esto se junte con la capacidad de me sobra un poco de energía, se la vendo a mi vecino, o che, vamos a armar un barrio privado, vamos a armar un parquecito privado entre nosotros, ponemos un poquito cada uno y nos autogeneramos. Imagínate los contratos virtuales con blockchain, lo que van a hacer. Eso lo nombraste hoy. Se viene con todo, todas esas cosas. De hecho, ya están sucediendo en otros países. ¿Y ya están implementando en alguno de los trabajos que hacen? Acá todavía no, pero EPEC en Córdoba está haciendo prototipos. Okay. Estamos probándolo, lo estamos conversando en la cámara. Bueno, te imaginarás por mi perfil que estoy muy metido y muy interesado en esa parte. Le falta un poco de recorrido del mercado, en particular el bonaerense, el porteño. Pero es algo que hoy ya te vas a otros países donde por ahí te sale más cara energía en un horario, te sale más barata en otro. ¿Viste? Ahora YPF, por ejemplo, te vende la nafta más barata de noche en horarios nocturnos. Comenté un amigo la otra vuelta y no, la verdad son que no esas lo pequeñas sabía, sutilezas que la tecnología te va dando. Que es un poco como el Uber, me lo comparaba con Uber. Aplica. Claro, me lo comparaba con Uber. Y digo, mirá qué loco, no lo había escuchado. Hoy ya tenemos 3 tramos horarios, donde uno es bien temprano en la mañana, otro es en el horario central, donde todo el mundo estaría trabajando, entre comillas, y otro es tarde a la noche, ¿sí? La diferencia entre uno y el otro son 1 peso, 2 pesos, de 87 bajo 85, no mueve la aguja, pero en otros países que ya lo tienen segmentado de forma más pormenorizada, hay gente que pone lavarropas a un horario, que carga el auto eléctrico a otro, que tiene toda la inteligencia artificial armada con los cargadores, los inversores, para que cuando te sobra se va el auto. Si el auto ya está cargado, se va la batería. Si está en la batería, en el momento eficiente va y lo vende a la red. Ah, qué hermoso. Todo eso va a empezar a suceder y sabemos que no lo puede operar con eficiencia un humano. Eso es lo que nos da la experiencia de lo industrial. Entonces todo eso se está por venir. Y ahí es donde nosotros, tecnólogos, consultores, también creemos que tenemos habilidades para lograr implementarlo a volumen y con alto volumen y con alta velocidad en la comunidad, porque a la larga somos pocos en Argentina, pero seguimos siendo millones. Hay arriba de 500.000 industrias, hay un montón de casas que necesitan esto. Y como te decía, una transición energética verde va a generar un montón de empleos, va a generar mucho más empleo. Y ahí es donde yo te quería hablar de Enercop y nuestra alianza estratégica de Enercop, que es una escuela que forma empleo local renovable. Okay. De hecho, te quería tirar el chivo que van a venir unas clases ahora en agosto. Bien, ¿acá? Acá, en la escuela de Enercop, que está cerquita, muy cerquita de Cordero. Bien. Tenemos clases el lunes 11, el jueves 14 y el sábado 16 de agosto. ¿Por dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir por web, contacto por Instagram, en Enercop. Tenemos, a través de nosotros Econep también, que nosotros participamos. El costo es muy accesible, 30.000 pesos. Okay. Y empieza a fomentar... ¿A qué apunta?
No apunta a la versión que sería el Juan, el comercial, el que te diseña el proyecto, o trata de comercializarlo, aterrizarlo, sino apunta al técnico que lo instale. Ah, qué bueno eso. La verdad que está muy buena la salida laboral para los chicos que salen de la secundaria, ni hablar los que están interesados en tecnología, esas cosas, pero los primeros... Ojo, que no te vayas a encontrar a Nachito Cuantín ahí entre la gente. Escuchame, 30.000 pesitos. Che, no, me parece que está bueno. Y hoy me había quedado con ese punto que hablabas de lo laboral. Sí. Y de qué buen momento que es meterse, ¿no? Ya sea desde este lado, de la parte técnica. Vos sabés que hacía la relación en mi cabeza con el cristal aire acondicionado, ¿no? Ahí va. Y esa salida laboral donde es muy fuerte en cierta época del año o durante todo el año, pero como que cada vez se ve más. Y qué importante que es en este punto, ¿no? Cuando está tan fresco y tan verde, nada, abrirle la cabeza también al que lo está escuchando y está buscando tal vez alguna salida. Sí. Y bueno, poder, nada, primero tener este espacio y poder después replicarlo, que se vea, Claro. que tenga esa voz. Así que está buenísimo eso. No, y que la gente pueda empezar a formarse para el laburo del futuro, más en un momento tan incierto, ¿no? Porque por ahí decías, bueno, me voy a estudiar Python. Aparece inteligencia artificial y viene el CEO y te dice, che, dentro de 5 años los programadores van a tener el 10% de la carga laboral actual. Mientras que, como vos decías, lo físico, lo que sea con las manos, lo que tenga que ver con la creatividad, el oficio, la verdad que la energía solar fotovoltaica requiere cables, requiere montaje, la energía solar térmica requiere plomería, requiere canalizar el agua. Esas cosas son mucho más difíciles de reemplazar y requieren mucho oficio, y hoy también es una capacidad que Argentina ha ido perdiendo y que nuestra generación ha ido perdiendo. Entonces, entre ese mix, sumado al liderazgo y las necesidades que tiene Luján, y a eso le sumás que hay escuelas y que hay interés y que se lo está fomentando, está linda la oportunidad. Y yo hoy, en vez de haber estudiado ingeniería industrial, te diría, por ahí me hubiese estudiado una tecnicatura para instalación de este tema. Está bueno. Y además va a generar mucho más laburo local, que eso es interesante también. Va a generar laburo en el lugar. Lo interesante, lo que te baja los costos de un proyecto también, es que la mano de obra sea local. Ese es el desafío que tenemos con los chicos de NERCOP, y por eso armamos una alianza estratégica que quien la generó, la genia de Rosana. Cuando arrancamos el primer proyecto me dijo, Juan, me interesaría que tenga impacto local. Nos presentó a los chicos de NERCOP, así lo conocí a Miguel, a Walter, a Alberto, y hace 2 años que venimos trabajando en este tema, y es muy lindo lo que hacen, por eso lo quería mencionar, y creo que puede ser una oportunidad para que los lujanenses se sumen a estos cursos. Sí, recontra. Bueno, intentamos de darle un poco esa voz de acá desde el programa a emprendimientos, a profesionales, a empresas que como que van más allá de solamente la parte de venir a mostrar lo que venden, ¿no? Como que todo tiene un valor agregado mucho mayor y que replique de esa forma en las personas y tenga un mensaje y sea, bueno, así de esta forma como lo estamos contando, me parece que es personalmente hermoso. Y acá tenemos que cerrar. Pero Juan, nada, estoy súper agradecido de que hayas venido. La verdad que todas las veces que las chicas o que se dieron en los programas el comentario de tu forma de trabajar y lo que lograste, me parece que es magnífico, y te felicito que vayas por este camino de la sustentabilidad y energías renovables, porque siempre es como algo utópico que se escucha, y bueno, que realmente apuestes por eso es para mí de un valor muy grande. Y bueno, que este proyecto que tenés también es gigante. No pudimos mostrar la web, pero la vamos a mencionar, es econep.com.ar. Correcto. Y bueno, que ahí tienen el contacto tuyo para escribirte y preguntarte, bueno, cualquier duda que tengan. También pasamos el chivo de ¿cómo es que dijiste? NERCOP, la cooperativa de NERCOP, que ahí van a estar dando un taller en diferentes días. Formación, sí. Y bueno, ¿cómo la pasaste? Impecable, ¿Sí? La verdad se pasó. Nos hubiésemos quedado, sí, la verdad que nos faltó hablar de ciencia ficción. No, nos faltaron varios bloques. No hablamos de Boquita, estuvo bien.
Pero bueno, nada, el mensaje quedó claro, lo que haces también. ¿Cómo estás acá en la ciudad de Luján? Que te gustaría ser un lujanense, vamos a tramitar ahí la localía a ver cómo se hace. Sí. Pero bueno, te agradezco nuevamente por haberte copado, haber venido y contar todo lo que haces, que me parece que es magnífico. Al contrario, Nacho, un placer estar y el agradecimiento es mío, a vos, al equipo y a las chicas que nos hicieron el vínculo. Bien. Bueno, seguramente haya una parte 2 de esto porque hay mucho más para hablar. Así que bueno, este fue un capítulo más de Sin Código. Los vamos a estar viendo por YouTube, te lo voy a compartir. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Chau. Chau.